Hola gente, ¿qué tal? Soy Javier, espero que estén muy bien. En esta ayudantía vamos a repasar entonces los conceptos de Simplex fase uno. Vamos a ver por qué tenemos que aplicarlo. Y en verdad les recomiendo mucho apoyarse también en la ayudantía pasada. Si bien acá vamos a repasar como Simplex fase uno viene antes de fase 2, vamos a ver también bueno, los conceptos de fase 2, los vamos a tener que aplicar. Pero si todavía están con algún que otro problema en la interiorización de este algoritmo, les recomiendo revisar los ejercicios anteriores, pues los explico más profundamente. Les recomiendo que una vez que terminemos de ver Simplex fase uno no terminen el problema, sigan viendo el video, porque vamos a aplicar varias propiedades que no se presentaron en la ayudantía anterior, porque por lo general se presentan una vez aplicada fase uno. Así que les recomiendo realizar y revisar bien los dos ejercicios que vamos a realizar en esta ayudantía. No vamos a partir con un resumen como suelo hacerlo porque yo creo que para esta materia de fase uno es más fácil verlo cuando lo vamos aplicando inmediatamente, ¿sí? Así que partamos al tiro con el primer ejercicio. Entonces nos piden resolver el problema de maximización que nos presentan usando la forma canónica de simplex. Entonces recordaremos, como lo vimos la vez pasada, que nosotros necesitamos, ¿cierto?, que sea un problema de maximización, así que de momento estamos bien. Ahora, recuerden que tenemos que fijarnos en los sentidos, o sea, en las desigualdades, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros teníamos un menor igual, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que sumarle una variable de holgura. Y si teníamos un mayor igual, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que restarle una variable, ¿cierto? Y tenemos que agregarla. Entonces, acá tenemos exactamente el mismo ejercicio. Y lo primero que tenemos que lograr entonces es la forma aumentada. Recuerden que la forma aumentada es cuando nosotros agregamos las variables de holgura. Dado que la primera restricción es un menor o igual, entonces le tenemos que sumar, y le vamos a poner x3, ¿cierto? A modo de que en vez de una desigualdad no quede una igualdad. Y para la otra restricción, como es mayor o igual, entonces tenemos que restarle una variable de holgura. Y de la misma forma nos queda igual. Entonces, ya una vez que tenemos reescrita nuestro problema, ahora viene nuestra primera gran complicación, que es que nosotros cuando hacemos esto, una vez que ya lo tenemos definido nuestro nuevo problema de maximización, ¿cierto?, con las variables de holgura, nosotros hacemos esto para poder, o sea, una vez que hacemos esto, nosotros tenemos que encontrar cuál va a ser nuestra solución básica factible. Cuando nosotros hacíamos o teníamos ejercicios que eran simplemente de fase 2, era porque teníamos la facilidad de que las variables de holgura que nos daban o que nos quedaban, eh, perdón, las variables de holgura que nosotros generábamos, se convertían en las variables básicas de nuestro problema. Entonces, ¿cómo identificábamos nosotros nuestras variables de holgura? Recordamos que siempre nosotros a ver, voy a traer acá, cuando nosotros tenemos nuestras restricciones, nosotros podemos expresarlo en forma matricial, ¿cierto? Siempre era A por X vector y eso nos daba igual a B. Ahora, nosotros dentro de este A, nosotros vamos a encontrar cuáles van a ser las variables con las que nosotros podemos encontrar una matriz cuadrada que sea identidad. Ahora, si nosotros analizamos este A, el que nosotros ya tenemos, vamos a darnos cuenta que no podemos lograr una matriz identidad cuadrada dentro de esta matriz, porque como nosotros restamos en este punto, lo voy a poner en otro color, acá nosotros hicimos una resta. Y esa es la diferencia, una de las cosas que a nosotros nos lleva a hacer simplex fase 1. Entonces, como este nos quedó negativo, entonces acá también tenemos negativo, y nosotros sabemos que la matriz de identidad simplemente es con unos positivos y no negativos, claramente. Eso significa que como no la hemos podido formar, entonces todavía no tenemos una solución básica factible. Recuerden siempre que para hacer esto, nosotros tenemos que dejar del lado derecho
de tal forma que sean todas las variables positivas, que el b sea positivo. Entonces acá les pongo una suerte de resumen que lo pueden usar para hacer todos sus ejercicios de simplex con fase 1. Dice que claramente a nosotros no nos basta con las variables de holgura que encontramos para generar una matriz identidad. Entonces, como no nos basta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar variables artificiales tal que podamos formar esta matriz identidad. Eso es nuestro principal objetivo. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, luego de agregar estas variables artificiales, nosotros se nos convierte el problema, en vez de tener la función objetivo original, ahora la función objetivo pasa a ser una de minimización de la suma de dichas variables artificiales. Entonces, nosotros teníamos que la restricción que a nosotros nos está dando problema corresponde a la segunda, ¿cierto? Porque acá esta es la restricción que a nosotros no nos está permitiendo formar la matriz de identidad por tener este menos 1. Entonces acá donde nosotros vamos a agregar una variable artificial que le pueden llamar como quieran. Si quieren, nosotros tenemos de la 1 hasta la x4, si quieren le pueden poner x5, pero por lo general se le agrega otra variable para saber y identificar más fácil cuáles van a ser estas variables artificiales. Así que la vamos a agregar como t. Acá lo tenemos, ¿cierto? Vamos a agregar acá una t para poder tener o poder formar esa matriz identidad. Ahora, tal como dice, para hacer este proceso, una vez que agregamos esa variable artificial, el problema ya cambia y ahora ya no estamos ni maximizando ni minimizando lo que nos estaban dando al principio, sino que va a ser la minimización de la suma de todas las variables artificiales que agreguemos. Por lo que mientras estemos en simplex fase 1, será este el problema que estamos encargados de solucionar. Ahora, ¿cuándo termina este proceso de fase 1? Porque no podemos simplemente ignorar que tenemos la función objetivo original. Nosotros vamos a terminar la fase 1 cuando las variables artificiales, en este caso va a ser t, no formen parte, ¿ok? Lo voy a poner ahí en amarillito, no forman parte de las variables básicas. Porque de momento claramente t nos va a quedar dentro de las variables básicas. Entonces una vez que lo saquemos de nuestras variables básicas podemos ahí recién terminar la fase. Notar que cuando estamos en ese punto, la función objetivo, esta función objetivo, esa, va a valer 0, porque solamente vamos a tener las variables artificiales en ella. Y al terminar tenemos que remover todas las variables artificiales que hayamos generado en el problema de todo el sistema, ¿ok? De las restricciones y de la función objetivo. Y finalmente traemos de vuelta la función objetivo original. De todas formas lo vamos a revisar. Acá, como les dije, este va a ser el resumen, pero más claro cuando lo estamos viendo en el sistema. Entonces sigamos. En primer lugar, notamos que, como yo le había dicho, cambiamos la función objetivo y nos quedaba de minimización. Por lo tanto, si nosotros queremos aplicar simplex, ¿qué tenemos que hacer? Claro, tenemos que hacerlo una función de maximización. Por lo tanto, vamos a multiplicar todo esto por menos 1 y todo lo demás nos va a quedar exactamente igual. Una vez que ya entramos en fase 1 y aplicamos nuestras variables artificiales, vamos a hacer exactamente el mismo análisis y nos vamos a dar cuenta que lo que nosotros logramos es que pudimos formar una matriz de identidad, porque esta parte, lo que va a poner en amarillo, lo que estoy pintando, esto antes no estaba, ¿cierto? Que va a ser la dimensión de la matriz que está asociada a t. Y nos damos cuenta que como le agregamos un t, vamos a tener aquí un 1, claro, ¿cierto? Que es su coeficiente. Entonces, como nosotros sabemos de las propiedades de las matrices, lo que nosotros podemos hacer con esto es permutarlas, ¿cierto? Porque no va a afectar nada, es simplemente reordenar un poco las ecuaciones, ¿cierto? Y podemos formar la matriz identidad. Ahora notamos que esta matriz identidad está asociada a las variables x3 y a la variable t. Por lo tanto, estas van a ser nuestras variables básicas. Así, ya solamente queda despejar x3 y t de las restricciones que teníamos antes. Y recordamos que para poder trabajar simplex, nosotros pasábamos la función objetivo como una restricción. Luego, ¿qué era lo que teníamos que fijarnos? No nos había pasado en la ayudantía anterior, pero lo primero que tenemos que ver siempre es que la restricción que está asociada a la función objetivo, es decir, esta, no puede contener variables básicas dentro de ella.
Y nos damos cuenta que t está acá y también forma parte de las variables básicas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar este t que está acá y lo reemplazamos acá. Entonces, una vez que lo hacemos, nos va a quedar la expresión, o sea, el sistema que está acá abajo. Y nos damos cuenta, ya, que acá ya tenemos del lado derecho x1, x2 y x4, que ninguna forma parte de las variables básicas. Lo mismo acá, x1, x2, x1, x2 y x4. Entonces, una vez que tenemos identificadas bien cuáles van a ser nuestras variables básicas y las no básicas, podemos empezar a aplicar simplex fase 2, ¿cierto? Entonces ya no tenemos ningún problema para nosotros empezar a aplicar nuestros criterios. Entonces, si se acuerdan, nosotros nos fijábamos, lo primero que teníamos que hacer era encontrar los costos reducidos. Los costos reducidos eran los coeficientes numéricos que acompañaban a las incógnitas en la restricción asociada a la función objetivo. Acá, acá y acá. Los cuales vienen siendo 2, 1 y menos 1, asociados a las variables x1, x2 y x4. Nos damos cuenta que tenemos costos reducidos positivos, así que no estamos en el óptimo. Entonces aplicamos los criterios de entrada y de salida. Acuérdense que para el criterio de entrada, nosotros siempre nos fijábamos en el costo reducido positivo más grande, el cual en este caso está asociado a x1, ¿cierto? Entonces x1 va a entrar a formar parte de las variables básicas y tenemos que fijarnos ahora en cuál va a ser la incógnita que va a salir. Acá tenemos que recordar cómo era el criterio de salida y teníamos que fijarnos, dado que entra x1, tenemos que identificarla en todas las restricciones que esta esté incluida. Entonces vamos a tener esta y esta que está acá. Recuerden, no tienen que agarrar la de la función objetivo, solamente las restricciones. Ahora, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que dividir, ¿cierto?, el valor numérico que tenemos en cada una de las restricciones, acá se las marco, dividido en menos el coeficiente numérico que acompaña a la variable de entrada. Entonces, en primer lugar, vamos a tener, o sea, tenemos que encontrar el mínimo entre 10 dividido en menos menos 1, ¿cierto? Y 4 dividido en menos menos 2. Entonces nos damos cuenta que el mínimo va a ser 2, que está asociado a la división que hicimos en esta restricción. Por lo tanto, la variable que va a salir va a ser t. Nótese que no es requisito que salga t inmediatamente. En este caso se nos da la facilidad que es así. Pero de todas formas no es un requerimiento. Así que ustedes acá simplemente preocúpense de aplicar simplex tal como lo hemos hecho en la ayudantía pasada y como lo hicieron en sus controles. Ahora, como sabemos que entra x1 y sale t, nosotros sabemos que de esta ecuación, porque esta es la variable de salida, tenemos que despejar x1. Entonces acá es donde lo hacemos. Tenemos la restricción y de acá queremos despejar esta variable, la cual nos va a quedar con esta expresión que está acá. ¿Qué hacíamos a continuación? Nosotros recordamos que teníamos que ahora reemplazar esta variable que despejamos y reemplazarla en nuestro sistema de ecuaciones. Entonces vamos a reemplazar el x1 acá en la restricción asociada a la función objetivo. Lo vamos a reemplazar acá, pero recuerden que acá nosotros no la vamos a reemplazar, porque de esta ecuación, de hecho, es de donde la sacamos. Así que, en ese caso, lo que nosotros vamos a hacer para esa ecuación es llegar y ponerla, ¿cierto? Entonces reemplazamos, tenemos acá donde reemplazamos en x1, aquí también, y nos va a quedar este sistema que tenemos que resolver. Entonces lo resolvemos y lo reordenamos, tal como se muestra acá. Entonces, este va a ser el sistema que nos queda. Ahora, una vez que ya hacíamos esto, nosotros teníamos que ver si es que podíamos aplicar los criterios de optimalidad de salida y de entrada, ¿cierto? Pero primero vamos con el óptimo. Antes de hacer eso, nosotros tenemos que ver que en la restricción asociada a la función objetivo no tengamos variables básicas. Nuestras variables básicas en este momento son x3 y x1, y como no están en la restricción asociada a la función objetivo, no tenemos ningún problema. Por lo tanto, aplicamos el criterio ahora de optimalidad y nos fijamos cuáles van a ser nuestros costos reducidos. Tenemos que nuestros costos reducidos solamente tenemos uno, que es menos 1, asociado a la variable t.
Por lo tanto, no tenemos costo reducido, así que nos encontramos en el óptimo. Ojo, que estamos en el óptimo, no hemos terminado el problema, porque estamos en el óptimo de la fase 1 todavía. ¿Ok? Todavía estamos dentro de la fase 1. Si bien las reglas que se aplican, que hemos estado aplicando de los criterios son las mismas de fase 1 y fase 2, todavía tenemos que entender que estamos dentro de fase 1. Así que, ¿qué hacemos? Les traigo acá el cuadrito que habíamos puesto en el resumen anterior y tenemos que terminamos fase 1 cuando las variables artificiales no forman parte de las variables básicas. Entonces, en primer lugar, nos damos cuenta que no tenemos variables artificiales entre las variables básicas. Muy bien. Vamos a darnos cuenta también que cuando pasa esto, también esto es un requerimiento, la función objetivo vale 0. ¿Por qué? Porque nosotros recordamos que cuando nosotros nos encontrábamos en el óptimo, las variables no básicas pasaban a valer 0, ¿cierto? Y si es que hacemos eso, vamos a tener que x2, x4 y t valen 0. Entonces, si es que hacemos eso, nos damos cuenta que esto que está acá, w, vale 0. En el fondo es una forma más de decir que la restricción asociada a la función objetivo solamente nos debería quedar en función de variables artificiales que nosotros creamos. Entonces estamos ahora a un paso nomás de terminar Simplex fase 1. Lo que viene es que, como yo les había comentado en el resumen, que también está en el cuadrito, ahora para continuar tenemos que eliminar t, o todas las variables artificiales que nosotros hayamos incluido en nuestro problema, de todo el sistema. Esto es muy importante. Vamos a eliminarla de todo el sistema y vamos a traer nuestra función objetivo original. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a quitar t de todos lados, la vamos a quitar de acá, esto se va, y acá vamos a traer nuestra función objetivo original. Lo cual nos va a quedar tal como se muestra acá. Entonces, una vez que ya hicimos esto, quitamos nuestras variables artificiales, hemos terminado exitosamente la fase 1 del algoritmo Simplex. Y ya ahora solamente queda hacer lo mismo que sabemos hacer de fase 2. ¿Ok? Vamos a terminar bien el ejercicio de todas formas. Ahora, lo que suele pasar es que una vez terminada fase 1, nos va a pasar, y tenemos que recordar que antes de aplicar los criterios de optimalidad, salida y entrada, tenemos que fijarnos que en la restricción asociada a la función objetivo no se encuentre ninguna de las variables básicas. Nos damos cuenta que tenemos que x1 es una variable básica, pero la tenemos en la función objetivo, así que tenemos que reemplazar este valor o toda esta ecuación acá. Entonces lo hacemos rapidito, tenemos acá reemplazado x1, ok, desarrollando, entonces nos va a quedar este sistema que está acá. Acá a la izquierda les pongo el mismo sistema con el que estamos trabajando. Ahora, acabamos de terminar la primera iteración de la fase 2 y lo primero que tenemos que ver es si es que dentro de las variables básicas, ¿cierto? O sea, si es que dentro de la restricción de la función objetivo encontramos variables básicas y nos damos cuenta que está todo en orden. Así que aplicamos nuestros criterios. En primer lugar, notamos que nuestros costos reducidos son 1 y 3 asociados a las variables x2 y x4. Ahora nos preguntamos, ¿estamos en el óptimo? Y la respuesta es que no, porque tenemos costos reducidos positivos. Entonces aplicamos nuestro criterio de entrada. ¿Cuál va a ser el que entra? El cual tenga el costo reducido positivo que sea mayor. Y en este caso está asociado a x4. Así que esta va a ser nuestra variable de entrada. Luego, vemos cuál va a ser el criterio de salida. Nos damos y tenemos que identificar todas las restricciones en las cuales esté contenida nuestra variable de entrada, que va a ser esta restricción de acá y esta de acá. Ahora, ¿qué hacíamos? Se acordarán que nosotros siempre encontrábamos el mínimo entre la división del coeficiente numérico, acá lo voy a marcar, entre el coeficiente numérico de estas restricciones y el coeficiente que acompaña a nuestra variable de entrada. Ahora, ¿podemos llegar y hacerlo en esta parte? Y la respuesta es que no, está mal si es que hacemos esto en este lugar. ¿Por qué? Tienen que recordar, lo voy a poner en otro color, que nosotros siempre tenemos que hacer la división entre este valor que está acá, que necesariamente tiene que estar positivo, el mismo hecho de todos los pasos que hacemos de dejar definido desde el principio del ejercicio como del lado derecho positivo, ¿cierto? Nos queda positivo, y después hacemos la división con el coeficiente numérico, ¿cierto?
que acompaña a la variable de entrada, que en este caso es menos un medio. Nosotros hacemos esa división, pero la hacemos como 8 dividido menos un medio. Por lo tanto, siempre nos queda acá positivo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo voy a poner en otro color para que quede más claro. Creo que esto es naranjo. Para la restricción que viene, nosotros deberíamos hacer la división de 2 dividido en menos un medio. ¿Se entiende? Tal como se muestra acá. Y eso no puede ser, porque nosotros no podemos hacer la división si es que este valor que acompaña a x4 acá es positivo. ¿Ok? Entonces, fácilmente esto se reduce o se traduce en que x1 no puede salir. ¿Ok? Entonces, lo voy a repetir una vez más para que lo interioricen bien. Para el criterio de salida, nosotros estamos tentados a elegir x3 y x1, ¿cierto? Que contienen a la variable de entrada, pero no puede salir, solamente de estas puede salir x3 porque el coeficiente que acompaña a la variable de entrada x4 es negativo. Por el contrario, x1 no puede salir porque el coeficiente que acompaña a la variable de entrada es positivo, así que no se puede. Si queremos arreglar esto, nosotros deberíamos sacar esto de acá, este término, y elegiríamos solamente el mínimo entre 8 dividido menos un medio. Entonces, x1 no puede salir, solamente puede salir x3. Ahora, en este caso no se da, pero esto es algo que también se los voy a dejar para que tengan toda la mayor información posible. También recuerden que puede pasar que en el criterio de salida no salga ninguno. Es decir, que nos hubiese dado el caso de que todos los coeficientes que acompañan a la variable de entrada hubiesen sido positivos. Si eso pasa, entonces no se asusten, lo que pasa es que no hay criterio de salida, no sale ninguna variable. ¿Por qué? Porque no hay ninguna variable que nos permita maximizar más la función dentro del conjunto factible. Eso significa que lo que está pasando es que en realidad nuestro conjunto factible es no acotado y por lo tanto la función objetivo tendería a infinito. ¿Se entiende? Así que si les pasa eso, no se asusten. Pero por mientras nosotros sigamos con nuestro ejercicio, tenemos que va a entrar x4 y va a salir x3. Entonces, como entra x3, nosotros nos fijamos en esta restricción que está acá. Y de acá, ¿qué queremos hacer? Nosotros despejar x4. ¿Ok? Entonces, lo hacemos acá y x4 nos va a quedar esta expresión de acá. Ustedes ahí vayan haciendo los ejercicios con calma y tómense su tiempo. En verdad les voy a hacer hincapié en esto, tómense su tiempo para repasar bien estos videos. Traten de interiorizarlo bien para que sea bastante mecánico. Si bien puede ser que se vayan saltando algunos pasos porque son más o menos obvios, tengan cuidado porque como son tantas ecuaciones, tantas sumas, tantas restas, multiplicaciones por todos lados que basta con que se equivoquen en un signo o en una suma de fracciones y les va a cambiar el resultado. Pero sigamos. Entonces tenemos x4 ya despejado. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Este valor teníamos que reemplazarlo, ¿cierto? En todo nuestro sistema, no solamente aquí. Tenemos que reemplazarlo en todo el sistema. Entonces reemplazamos, tenemos que reemplazarlo, lo voy a poner con otro color, en rojo. Lo reemplazamos acá, y no lo reemplazamos en la segunda restricción porque ahí es de donde la sacamos. Entonces acá está reemplazado y acá está reemplazado, ¿cierto? Y acá también ponemos la ecuación entera de x4. Finalmente reordenamos nuestros cálculos y nos va a quedar tal como se muestra acá. Y ahora nos preguntamos, antes de cualquier criterio, ¿tenemos variables básicas dentro de la restricción de la función objetivo? Y decimos que no. Entonces vamos a ver si es que es óptimo. ¿Cuáles son nuestros costos reducidos? Son menos 2 y menos 6. Por lo tanto no tenemos costos reducidos positivos, así que nos encontramos en el óptimo. ¿Qué hacíamos cuando estábamos acá? Teníamos que decir que todas las variables no básicas, ¿cierto? Valen 0, que son x2 y x3 valen 0. Y si esos valen 0, entonces x1 vale 10, x4 vale 16 y la función objetivo vale 60. Vamos entonces con el segundo problema. Este lo vamos a hacer más rapidito. Si bien tal vez es un poco más largo porque tiene más restricciones, hay que hacer exactamente lo mismo que en el pasado. Pero lo vamos a ver más rápido porque ya estamos, ¿cierto?, interiorizando este algoritmo.
Entonces nos dan este problema de optimización, nos dicen que es de maximización, resuelva mediante método simplex y utilice fase 1 para encontrar una solución básica factible. Entonces recordamos cuáles son los requerimientos para empezar a aplicar simplex y el primero es que nuestra función sea de maximización, ¿cierto? Así que está todo bien. Segundo requerimiento es que del lado derecho estén solamente los coeficientes numéricos y que sean positivos. Es decir, el lado derecho siempre tiene que quedar positivo. Nos dieron una ecuación que está con menos 2, así que ¿qué hacemos? La vamos a multiplicar por menos 1 para que nos quede 2. Claramente nos va a cambiar el signo de las variables y también el sentido de la desigualdad. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos que agregar las variables de holgura para lograr la forma aumentada. Tenemos que, acá tenemos un mayor igual, así que tenemos que restar una variable. Ahora, la segunda nosotros la acomodamos y tenemos que es menor o igual, así que sumamos una variable, a la que viene le sumamos y le sumamos. Entonces, acá vamos a agregar 4 variables de holgura. Finalmente, a las variables que nosotros agregamos, tanto nos damos cuenta que en la naturaleza de la función que nos dieron a nosotros tenemos que x1 y x2 es mayor o igual que 0, y decimos que las variables de holgura que agregamos nosotros también van a ser mayor o igual que 0. Luego tenemos que ver si es que con estas variables de holgura que agregamos podemos formar de alguna forma una solución básica factible. Como lo hacíamos, teníamos que ver nuestra matriz. Sabemos que a partir de estas ecuaciones podemos desprender la matriz A y nos fijamos que no tenemos una matriz identidad porque este valor que está acá nos está matando. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Tenemos que aplicar el famoso simplex fase 1, ¿cierto? Por lo tanto, a esa restricción nosotros le vamos a agregar una variable artificial t. Una vez que agregamos esta variable, recordamos que el problema pasa a ser de minimización de la suma de todas las variables artificiales que nosotros estemos agregando. En este caso solamente es 1. Entonces, ahora nos fijamos que nuestra nueva matriz A va a incluir, ¿cierto?, a la variable t que nosotros acabamos de agregar. Ahora, si nosotros permutamos, ¿cierto?, el x3 con el de t, vamos a tener que vamos a poder formar nuestra matriz identidad. Es decir, que las variables básicas con las que vamos a partir van a ser t, x4, x5 y x6. ¿Qué más tenemos que fijarnos? No podemos llegar y empezar. ¿Por qué? Porque como entramos en simplex fase 1, tenemos que, acá es un problema de minimización. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Es pasarlo simplemente a un problema de maximización multiplicando la restricción, o sea, la función objetivo por menos 1. Todo lo demás queda igual. Luego, para empezar a trabajar simplex, sabemos que esta función objetivo tenemos que pasarla como si fuese una restricción. Despejamos cuáles van a ser nuestras variables básicas, que habíamos dicho t, x4, 5 y 6, y ya estamos listos para empezar a trabajar con simplex. En primer lugar, recuerden que estamos en fase 1, pero los criterios vienen siendo los mismos. Entonces, en primer lugar, nos damos cuenta que no podemos llegar a aplicar los criterios. ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra función objetivo, ¿cierto? Acá tenemos una variable de las que pertenecen a las variables básicas, la cual es t. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Vamos y reemplazamos acá. Entonces, reemplazando, nos va a quedar tal como se muestra del lado derecho. Entonces, ahora ya estamos listos para empezar a trabajar. Vemos que no tenemos ningún problema, así que podemos aplicar nuestros criterios. Entonces, del lado izquierdo les pongo exactamente el mismo sistema. Y nos fijamos, nuestros costos reducidos van a ser 2, 3 y menos 1 asociados a x1, x2 y x3. Elegimos el mayor, por lo tanto entra x2. De salida, vamos a darnos cuenta que tenemos que realizar la división, ¿cierto? O sea, primero tenemos que identificar todos los lugares en los que se encuentre nuestra variable de entrada. Lo tenemos acá, acá y acá. Ahora vamos, tenemos que encontrar el mínimo entre la división del valor numérico, ¿cierto? De estos valores que están acá, y ver si es que lo podemos, si es que son candidatos para recién salir. ¿Ok? Entonces nos fijamos que el primero va a ser la división entre 11 dividido en menos 3. Luego va a ser 2 dividido en menos 1, 10 dividido en menos 1. Y esta que está acá nos damos cuenta que x6 no puede salir porque tiene el coeficiente que acompaña
a la variable de entrada es positivo. Por lo tanto, nos quedamos con esto que está acá. El mínimo claramente va a corresponder a este que está acá, el cual está asociado a x4. Por lo tanto, sale x4. Entonces, ¿qué hacíamos? Una vez que teníamos eso, voy a cambiar de color. Ahí está. Sale x4, entonces de acá nosotros tenemos que despejar x2. Y finalmente nos queda esta expresión que está acá. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Reemplazar esto en nuestro sistema de ecuaciones. Entonces reemplazamos, lo vamos a tener acá, acá lo ponemos entero porque de esa ecuación era donde lo sacamos, tenemos acá y acá. Ahora, voy a volver a ser enfático en esto, cabros. Tengan mucho cuidado cuando empiecen cuando hagan el reemplazo y también cuando estén desarrollando, porque son tantos términos que con que se les vaya uno, después puede que se les vaya o se les distorsione mucho el ejercicio, así que tengan mucho cuidado. Reordenamos entonces y nos queda este sistema que está acá marcado. Luego, vemos si es que podemos aplicar nuestros criterios. Tenemos nuestras variables básicas que están acá y nos vamos a fijar si es que se encuentra alguna dentro de las variables no básicas en la función objetivo. Nos damos cuenta que no tenemos ningún problema, así que podemos partir con nuestros criterios. Entonces vamos por la segunda iteración. Recuerden que todavía nos encontramos en fase 1. Entonces tenemos que nuestros costos reducidos son 1, menos 1 y menos 3 asociados a x1, x3 y x4. El mayor solamente, o sea, ¿estamos en el óptimo? No, porque tenemos un costo reducido positivo que corresponde a x1 y es el único. Así que entra x1. ¿Cuál sale? Nos fijamos dónde está x1, tenemos que x1 está acá, acá, acá y acá. Básicamente están todas. Pero ¿son todas esas variables t, x2, x5 y x6 candidatas a salir? Y nos damos cuenta que no, porque acá, para la restricción asociada a la variable x2, ¿cierto? Tiene un coeficiente positivo, así que ese no es candidato. Luego hacemos la división, ¿cierto?, entre el coeficiente numérico y el coeficiente que acompaña a la variable de entrada, y nos van a quedar las divisiones 5 dividido en menos menos 5 y todas las que están acá, ¿cierto?, acá. Entonces, ¿cuál es el menor de estos? Claramente va a ser la división de 5 dividido en 5, que está asociado a t. Entonces, va a salir t. Luego, ¿qué teníamos que hacer? Vamos a poner otro color. De esta que está acá, dado que t va a ser la variable de salida, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que despejar x1, que va a ser la de entrada. La despejamos y nos queda esta que está acá. Luego, lo que nosotros tenemos que hacer es reemplazar esta variable, ¿cierto?, que despejamos acá en todo el sistema. Ahora, nuevamente les digo que tengan mucho cuidado. Y acá, si me permiten, les voy a dar un consejo tal vez, si es que les sirve, para ahorrarse unos cuantos cálculos innecesarios. Tenemos que x1 está dado por la expresión de acá, pero mientras la estábamos despejando también, notamos que en el paso intermedio tenemos que 5x1 vale todo lo que está acá, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos llegar y reemplazar eso acá, ¿se entiende? Tal como lo puse acá. Así, si es que les sirve, se ahorran el hecho de despejarlo, después reemplazarlo y volver a multiplicarlo por 5. Pierden tiempo y la idea es que ya de por sí el proceso es largo, así que tómenlo o déjenlo. Pero nuevamente, gran hincapié en que tengan cuidado cuando estén haciendo los cálculos. Luego desarrollamos claramente, reordenamos y nos queda este sistema que les pongo acá. Ahora, nos damos cuenta que estamos llegando al final de nuestra fase 1 porque del lado de las variables básicas no tenemos ninguna variable artificial que hayamos agregado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a expropiar y sacar totalmente todas las variables t de nuestro sistema. De acá, esto se va, se va, se va, se va. Luego nos damos cuenta que como t en este momento está siendo una variable no básica, entonces la función objetivo toma valor 0. ¿Ok? Luego, una vez que sacamos la variable t, tenemos que traer de vuelta a nuestra función objetivo original, que era la suma de x1 y x2.
Ahora ya estamos netamente en fase 2, ¿cierto? Ya que terminamos la fase 1. Ahora, ¿podemos aplicar criterios? No, porque tenemos que en la función objetivo tenemos x1 y x2, que de momento ambas son parte de nuestras variables básicas. Así que, ¿qué hacemos? Reemplazamos este acá y reemplazamos este acá. Cuando lo hagan y sumen y resten con cuidado, se van a dar cuenta que la función objetivo o la restricción de la función objetivo nos queda tal como está acá. Todo lo demás queda igual. Solucionado el problema anterior, entonces podemos aplicar nuestros criterios. En primer lugar, vamos a ver los costos reducidos, que son 2 quintos y 1 quinto, asociado a x3 y x4. Elegimos el mayor y notamos que x3 va a ser nuestra variable de entrada. Si x3 entra, entonces tenemos que ver cuál sale. Identificamos x3 acá, acá, acá y acá. Es decir, en todas. Pero notamos que acá y acá están con signo positivo. Es decir, que x1 y x2 no son candidatos para salir. Por lo tanto, nosotros nos vamos a fijar en las que quedan y vamos a ver el mínimo entre la división de 6 y menos 2 quintos, ¿cierto? Y 13 dividido en menos 1 quinto, tal como lo tenemos acá. El mínimo va a ser 15, que corresponde a x5. Por lo tanto, x5 va a salir de las variables básicas. Luego, dado que sale x5, tenemos que despejar de acá x3. Lo tenemos acá, despejado, ¿cierto? Muy bien. Esta expresión es para x3 y luego lo que tenemos que hacer es reemplazarla en nuestro sistema. Lo vamos a reemplazar aquí, aquí, aquí y aquí. Claramente en la penúltima no lo reemplazamos porque de ahí la sacamos. Esos reemplazos los tenemos acá y acá en todos lados, ¿cierto? Y acá lo ponemos completamente. Acá notar que nuevamente estoy usando la técnica, que no es técnica, solo se lo recomiendo hacer, que en el paso intermedio tengo 2 quintos de x3 y es lo mismo que tenemos acá en la restricción de la función objetivo. Así que lo reemplazo tal cual. Finalmente, siendo ordenados, nos va a quedar el sistema que está acá del lado izquierdo. Ahora, notamos que en la función objetivo no tenemos ninguna de las variables básicas, así que podemos ver si es que estamos en el óptimo. Nuestros costos reducidos en este momento solamente son los que están asociados a x5, que por lo demás es negativo. Así que eso quiere decir que nos encontramos en el óptimo, pues no tenemos costos reducidos positivos. Entonces, si estamos en el óptimo, vamos a decir que todas las variables no básicas van a tomar el valor 0, ¿cierto? Que corresponden a x4 y a x5, van a valer 0. Y si todas esas valen 0, entonces vamos a tener que x1 vale 4, x2 vale 6, x3 vale 15 y x6 vale 10. Finalmente, hacemos lo mismo acá y vamos a tener que z va a maximizarse con un valor de 10. Entonces, cabros, espero que hayan comprendido. Como siempre, si tienen dudas, escríbanme. Espero que hayan podido sacar magíster en Simplex fase 1 y fase 2. Y bueno, en verdad, enfatizar que gran parte de esto, el problema de aplicar estos algoritmos es saberse cada uno de los casos, ¿cierto? Aprender bien cuándo podemos aplicar cierta condición y cuándo no, pero como siempre al final resulta, como un algoritmo resulta muy metódico y les recomiendo mucho repasar ejercicios. Finalmente, no sé si se los había comentado antes, si no lo hago de nuevo. Cuando estén revisando pautas, muchas veces van a darse cuenta que en vez de hacerlo como lo hacemos nosotros con ecuaciones, lo hacen con tablas. Si analizan un poco más, podrán darse cuenta que esas tablas al final solamente son, es exactamente lo mismo que hacemos nosotros, solamente que en vez de escribir x1, x2, x y todas las variables infinitas veces, se lo ahorra y lo hace en la misma tabla. Así que si es que quieren practicar, pueden hacerlo también de esa forma. Nadie les va a decir que está mal. Pero eso. También, claramente, y esto ya es a modo personal, si es que están en el control o en la prueba y se están demorando mucho con Simplex o se equivocaron, por ejemplo, y no encuentran su error, porque pasa mucho que te equivocas en un lado y no sabes dónde y después no sabes, y es porque te equivocaste en sumar en algún lado. eh, en honor al tiempo, traten de no perder mucho, claro, mucho tiempo tratando de encontrarlo, porque
pueden perder incluso hasta 15 minutos tratando de encontrar el error. Y finalmente lo que acá le importa a los profes es que ustedes entiendan la metodología, que tengan bien claros los conceptos, que sepan cuáles son las propiedades que hay que aplicar y cuándo, más que el hecho de que se equivoquen en una suma de fracciones, claramente. Así que bueno, eso se los digo yo como opinión personal. Y suerte, espero que les vaya muy bien y cuídense mucho.